RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a dialogar esta hora. Damos las gracias por esta atención al señor Eduardo Herrera, que es director ejecutivo de la Asociación Civil Anticorrupción Cuscachay. Muy buenas tardes, señor Herrera, gracias por este contacto. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Aquí estamos, a disposición de ustedes. Sí, queremos analizar en este caso de Cajamarca, porque estos casos se presentan lamentablemente en todo el Perú, ¿no? En todas las elecciones hay candidatos que no tienen una buena hoja de vida, sin embargo están participando en estas elecciones. Lo que se refiere a Cajamarca, ¿qué ha encontrado usted, señor Herrera? Cuéntenos, por favor. Bueno, lo que hemos encontrado básicamente son algunos patrones que hay que resaltar. Nosotros hemos analizado candidaturas provinciales, distritales y desde luego las regionales. A nivel provincial y distrital hemos encontrado un patrón de muchas sentencias por casos de alimentos. Es un tema bastante sostenido. Lo segundo es que hemos encontrado también algunos patrones de algunas incongruencias patrimoniales, ¿no? Que podemos detallarlas. Y finalmente, a nivel regional, lo que hemos visto es que del total de los candidatos 7 que tenemos, todos tienen algún tipo de cuestionamiento. Entonces, Cajamarca, conjuntamente con Ica y La Libertad, son regiones que tienen 100% de candidaturas con algún tipo de cuestionamiento, ¿no? Que va desde los cambios de camisetas hasta procesos por delitos de corrupción, entre otros. Ahora, señor Herrera, ¿y estos candidatos no han sido tachados en ningún momento? No, lo que sucede es que cuando uno tiene una investigación le favorece el principio de presunción de inocencia. Entonces, técnicamente no se puede tachar a un candidato que no tiene sentencia. Lo que sí nos extraña es en el caso de los alimentos, porque ahí sí hay sentencias. Claro. Y el jurado pues, nacional nos ha dejado en un desorden muy grande y simplemente pues no sabemos quién está, porque ha habilitado a muchos candidatos que no deberían estar en campaña. Por ejemplo, en el gobierno regional, ¿qué nos puede comentar? Bueno, en el gobierno regional nosotros tenemos los casos que más nos han llamado la atención. Es primero el del señor Walter Benavides, que tiene 16 casos vinculados a delitos de corrupción. El señor Segundo Pinedo, que tiene más de 30 casos vinculados a delitos de corrupción e investigaciones también por daño, secuestro, violación de libertad de trabajo, lavado de activos. El caso del señor Víctor Villar, que tiene una investigación por contaminación ambiental y otra por peculado, y el señor César Vázquez, que tiene casos de negociación incompatible 2 y peculado 2. O sea, estamos hablando de investigaciones, no son sentencias, son investigaciones penales ante la Fiscalía que figuran en el sistema como abiertas. El problema es que después que sigan esas investigaciones puede venir la sentencia, ¿no? Ya cuando quizás uno de ellos pueda ser autoridad, ahí vienen los problemas. Sí, efectivamente, es el caso del ERA, que es el icónico pues a nivel nacional. Claro. Que tenemos autoridades pues que tenemos un caso del pasado y después termina siendo sentenciado. Yo creo que como una buena práctica los candidatos tienen que declarar sus investigaciones, y no es un favor y no se tienen por qué molestar, simplemente es el deber del candidato ser lo más transparente posible. Pero también el deber de las autoridades electorales, ¿no? De cumplir su trabajo y de tener un chequeo más exhaustivo para que las hojas de vida sean limpias de cada candidato. Sí, por supuesto, es una corresponsabilidad del Jurado Nacional de Elecciones, de los partidos políticos y de los ciudadanos también, desde luego. Ahora, llama la atención, por ejemplo, usted ha mencionado este término de cambio de camiseta, ¿no? Porque vemos a muchos candidatos que pasan de un partido a otro sin interesar si es derecha o izquierda, y en muchas ocasiones, ¿no? Porque eso sí llama la atención. O sea, la cosa es, por decir uno, servir al país, pero ya esto llama la atención. Sí, es sistémico, es de fondo el tema. Por ejemplo, en el caso de la región de Cajamarca, tenemos el caso del señor Roger Guevara, que ha estado en Somos Perú y en Perú Libre. Cada uno dice, oye, ¿cómo es posible que tengas un partido de izquierda y otro? Claro. O sea,
¿Me entiendes? ¿No? O ha visto la luz el señor y ha cambiado de ideología, cosa que puede pasar, o es lo otro, ¿no? Y en el caso también regional tenemos el caso de la señora Felicita Tosco, Frente Esperanza, Somos Perú y APP. Entonces, nuevamente, ¿cuál es el sentido de tantas candidaturas? ¿O es afán de servicio al país? ¿O es simplemente intención de tomar el poder a como el lugar? Ujú. Ahora, así como los casos de alimentos, que son graves también, hay casos que preocupan de lavados de activos. Sí, hay casos de inconsistencia patrimonial que no necesariamente es lavado de activos. Ujú. Lo que nosotros hemos dicho es que cuando hay investigación, señalamos que hay una investigación por lavado. Lo que hemos dicho en algunos otros casos es que hay candidatos que tienen un patrimonio. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, en la provincia de Cajabamba, el señor Juan Pérez tiene un patrimonio compuesto por 9 inmuebles que totalizan un aproximado de 4.500.000 soles, cosa que no está mal. El asunto es que en el 2020 tiene declarados ingresos de 3.500 soles mensuales y en el 2021 de 10.000. ¿Cómo se genera un patrimonio así con una cantidad que no cuadra? Entonces, ahí no necesariamente tiene que haber lavado. Puede ser que el señor se sacó la finca, que ahorró, que tenía un guardadito. El asunto es que lo tiene que aclarar. Claro, es cierto ello, ¿no? Y en el caso, señor Herrera, ya de los candidatos a gobierno regional, porque ya estamos prácticamente a 5 días de las elecciones, hay casos de los cuales vienen ocupando, según las encuestas, los primeros lugares. ¿Cuál es el caso más emblemático? Bueno, lo que hemos visto es que los favoritos, al parecer, son Walter Benavides y César Vázquez. Y este es un patrón nacional. Nosotros no hacemos encuestas, pero lo que hemos escuchado es eso, y nos interesa porque hay un patrón nacional de que las personas con más cuestionamientos son las que van primeros en las encuestas. Ujú. Esto ha pasado Parece con Apoyo en el Norte. parece que es parte del currículum. Sí, o sea, tenemos una relación medio esquizofrénica con el poder, los peruanos, que nos gusta, pues, los tipos que tienen algún tipo de cuestionamiento. Ujú. Eso es ¿Y llamativo. cómo analizar eso, señor Herrera? Bueno, usted es el director, pues, de de esta institución de Cuscachay, que precisamente busca este tipo de estudios donde se quiere evitar, ¿no?, que estos candidatos que tengan cuestionamientos éticos, evitar que los postulantes con antecedentes de corrupción ocupen cargos, lleguen a ser una autoridad. Es un trabajo muy bueno que vienen haciendo, pero ¿cómo usted analiza que no solamente esto se da en Cajamarca, sino en diversas regiones? ¿Qué es lo que sucede? Yo pienso que eso obedece a que el peruano está perdiendo la esperanza y la confianza en la política. Entonces, cuando una persona pierde la esperanza, simplemente actúa de una forma medio destructiva. Entonces dicen, ok, si no tenemos a nadie a quien escoger y todos son malos o cuestionados, o la gran mayoría, para no ser injustos, ¿a quién me aferro? Me aferro al que conozco más o al que mejor hace una campaña publicitaria y de esa manera voto por el malo conocido. Y ese es el patrón que justifica, a mi entender, esta relación perversa entre los más cuestionados, que son los más favoritos en las encuestas. Uh-huh. Ahora, para finalizar, señor Herrera, de las candidaturas de Cajamarca al gobierno regional, ¿cuántos están cuestionados? Y también a los que se refieren a las candidaturas locales, ¿hay alguna estadística? No, no tenemos una estadística general de provincias y distritos, pero a nivel regional, ya le digo, del 100%, los 7 tienen algún tipo de cuestionamiento. Menor o mayor, pues lo tienen. ¿Qué se espera finalmente, señor Herrera, de este domingo 2 de octubre en Cajamarca? Bueno, que las personas simplemente hagan un voto, que primero vayan a votar. Eso es lo importante. Lo segundo es que voten de una manera consciente. Y ahí siempre estará la expectativa de un voto de protesta, ¿no? Yo creo que es importante al sistema político hacerle sentir que no estamos satisfechos con el menú. Si lo voy a poner en términos de restaurantes, si el restaurante nos pone siempre el mismo menú y nosotros nos lo comemos sin quejarnos, entonces el restaurante no tiene incentivos para poder cambiar el menú. Eso es lo que tenemos que hacer notar, que el menú no nos gusta, que no nos gusta que nos presenten candidatos con ese tipo de cuestionamientos,
y hacerlo notar en el voto. Ahora, la Asociación Civil Cuscachay, la cual usted dirige, ha hecho este trabajo previo a las elecciones. ¿Qué se viene post elecciones? Lo que nosotros vamos a hacer es constituirnos en una Procuraduría Ciudadana, o sea, que fiscalice a las autoridades ya electas y que les empiece a respirar en el cuello para que sepan que hay alguien que los está vigilando y los está controlando para que no cometan actos de corrupción. Muy importante, ¿no? Porque y también ver que si cumplen con todas las promesas y si la cumplen, pues que tiene que ser sin tipo de alguna malversación y sin corrupción. Muchas gracias, señor Eduardo Herrera, por este contacto aquí con RCR. Muy amable, un abrazo. Muy amable, gracias. Hemos estado con Eduardo Herrera, director ejecutivo de la Asociación Civil Anticorrupción Cuscachay, aquí en RCR. RCR, la red que comunica y une al Perú.